Es escritor y conferencista. Nacido en la Ciudad de México, casado y padre de familia, quien actualmente vive en esta ciudad de León, Guanajuato. Tiene estudios en Derecho Común, Derecho Constitucional y Derecho Corporativo. Maestría en Educación Superior y maestría en Ciencias de la Familia. Se ha especializado en Derecho Internacional, Empresarial y Ciencias Políticas. Ha sido académico, directivo y profesor universitario por casi 2 décadas. Ejerce con éxito su profesión como abogado desde el año de 1999. Como investigador ha escrito más de 500 artículos en tema de derecho, historia constitucional en México, estructuras políticas, sociales y culturales del país, ética empresarial, geopolítica en Latinoamérica, nueva orden mundial, masonería, doctrina social de la Iglesia, defensa de la vida y de la familia, y formación de líderes y equipos de alto desempeño. Es católico practicante y cofundador del MSC Viva Cristo Rey. Lo dejamos con ustedes. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación y la oportunidad que Dios nos da de estar aquí otra vez. Hace un año estuvimos, ¿se acuerdan? Sí. Y me tocó compartir un tema hace un año y aquí estamos un año después, más cerca del precipicio que hace un año. ¿Sí? Así quiero comenzar, ¿no? Hace un año estábamos un poquito más lejos, ahorita ya estamos caminando casi en el límite del precipicio. Entonces, bueno, voy a comenzar haciendo una pregunta que a veces tengo que hacer, pero va a ser necesario. Levanten la mano los que son católicos, por favor. Muy bien. Bajen la mano. Entonces, ¿puedo hablar como católico? Sí. ¿No hay problema? Nadie se va a ofender. Porque me encuentro católicos pro comunismo, católicos pro aborto, me encuentro católicos pro Foro de Sao Paulo, me encuentro católicos desinformados, ¿no? Vamos a decirlo con mucha caridad, ¿no? Es así. Entonces, bueno, voy a partir de esta base de que vamos a hablar, pues me dieron un tema, decimos a veces los evangelizadores, la rifa del tigre, la responsabilidad de un católico en el México de hoy. Por eso, como el tema es la responsabilidad de un católico en el México de hoy, por eso lo primero que pregunté es si somos católicos, ¿sí? Se los voy a volver a preguntar como en una hora, a ver cómo andamos, ¿no? Va a ser como un termómetro un poquito el tema. Entonces, y luego además es responsabilidad de un católico en el México de hoy. ¿Y cuál es el México de hoy? Ok, ya está la primera definición, sí somos católicos, pero en el México de hoy, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el México de hoy? ¿Cómo hoy está el país? ¿Estamos igual que hace 5 años? ¿No? En términos económicos, políticos, sociales, incluso de fe, religiosos, ¿estamos peor o mejor? Peor. Inmensamente peor. ¿Sí? O sea, quien quiera hablarlo con estadísticas, también de números, gente seria, de ciencia, pues estamos mal. El país va en picada libre, en todos los aspectos. Pero crecimos todos con esto. Sabíamos nosotros que a pesar de haber tenido, por gracia de Dios, porque muchos de nosotros nacimos con ciertos privilegios, no hicimos nada para nacer en la familia en que nacimos, para tener la oportunidad que tuvimos, para tener las familias, el amor que recibimos, ¿cierto? Eso es un regalo que mucha gente no tuvo y que nosotros tuvimos. Y yo me acuerdo que el primer día que entré yo a la licenciatura de la universidad, ya hace muchos años, el rector de la universidad se dio una vuelta por los grupos de nuevo ingreso, en mi caso en la Facultad de Derecho. Esta frase nunca se me olvidó: a mayor conocimiento, a mayor capacidad, mayor responsabilidad. Entonces, como voy a hablar muy claro, como católico y como investigador que también soy, pues quien no quiere estar enterado todavía puede irse a dar la vuelta al jardín, porque Dios nuestro Señor, el día de nuestro juicio, no le vamos a poder decir que no sabíamos. Estamos a punto de comentar aquí varias realidades muy importantes y muy necesarias para tomar acción, bajo un parámetro que todos conocemos. Nosotros a este mundo venimos pues, no a ser empresarios, no a hacer solamente matrimonios felices, a crear buenos hijos, a darles estudio, educación. Nosotros aquí, ¿a qué venimos? La misión de nuestra vida se reduce, hablando que engloba todos los demás aspectos de nuestra vida, en conocer, amar y servir a Dios.
no se puede servir a quien no amas, el matrimonio lo sabemos, y no se puede amar a quien no conoces, ¿cierto? Sí. Entonces en ese orden, primero lo tienes que conocer, luego lo amas y después le sirves. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien, porque este país mucha gente lo ama pero no le sirve. Y a veces nos damos cuenta que el grave problema es que tampoco lo conoce. Entonces la información nos da poder, pero también nos da compromiso. Se habla hoy en México de todo el problema que hay. Yo no voy a redundar con esto, las cifras, los muertos, los desaparecidos de este país que se tiñe de rojo y además es como una gran fosa clandestina. Se habla de todas las crisis, pero poco se habla de la crisis más importante. Tenemos una crisis de gobernabilidad, una crisis política, el país está fragmentado, es como en una casa donde un padre de familia puso a pelear a los hijos, ¿no? Hablándoles a unos con mal de los otros, ¿no? Y así como nos pasa en la familia, así nos pasó. Llegó un líder político, que es el líder político más famoso del siglo XX de la historia de México, porque López Obrador está en campaña desde el 2005. Entonces nos lo hemos recetado los últimos 18 años. Es más, los jóvenes en la universidad, al único político que realmente conocen es Andrés Manuel López Obrador, porque lo han oído mencionar desde que son niños, porque ha estado en los medios de comunicación por lo menos 2 décadas. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vivimos un momento muy importante porque es un político que es un hombre tan exitoso. Yo creo que si Satanás diera premios, que se gana. Yo no he conocido a alguien tan destructor. Aprovechar el poder para destruir. Lo aprovechaban antes para robar. Pero este gobierno tiene implicaciones no nada más políticas y económicas, sino hay un trasfondo espiritual que los católicos no podemos ignorar. Entonces, ¿sí son católicos? Sí. Digo, porque veo unas caras así, espiritual. Sí, espiritual, ¿no? O sea, es que si se ignora que el presidente consagra a México al demonio públicamente, y si a ti como católico no te importa, pues es que andamos en la luna, no sabemos que no todo en la vida es materia, política y lo que se habla, sino hay una vida que no vemos, pero en la que creemos firmemente, que es la vida espiritual. Y eso también nos está afectando a nosotros, por eso insisto, parto de este parámetro. Hay una crisis de la que no se habla. ¿Y cuál es esa crisis? Todas las crisis, la política, la jurídica, ¿no? En mi ámbito, ¿no? Los juristas estamos viviendo una destrucción, una deconstrucción del Estado constitucional, del Estado de Derecho, del orden jurídico, pero en todos los ambientes se da. Pero hay una crisis que es la madre de todas las demás crisis. Es la crisis moral. México se está volviendo un país inmoral, donde hay una escuela que se llama La Mañanera, donde un hombre todos los días predica el odio, la división, la mentira, pone como ejemplo la venganza, el difamar a los demás, y ustedes lo ven. El muchachito de secundaria que acaba de apuñalar a la maestra en Coahuila, no sé si vieron las noticias. Bueno, pues yo me meto, ahí tenemos muchos conocidos por allá, en la declaración ministerial que hacen rendir al niño. El niño que apuñala a la maestra termina su declaración diciendo: y además la apuñalé porque es fifí. Y nos sorprenderá, pero este es el México en el que estamos viviendo, donde los fifís somos los malos, donde los que fuimos a la universidad, los que tenemos maestrías y doctorados, somos los que fuimos a aprender a robar. Los que queremos tener más de un par de zapatos, somos los malos. Donde los católicos bien informados, somos los conservadores, los malos. Somos la mafia del poder. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se ha estado predicando durante 5 años en colusión con todos los medios de comunicación. ¿Quiénes somos los malos? Cuando se habla de los conservadores, cuando se habla de los fifís, pues sí, es una división. Antes venían y robaban lo que podían. Ahora vienen a robarse el país y nuestra libertad. Es diferente. Se vienen a robar a nuestros hijos, se vienen a robar nuestro patrimonio, se vienen a robar el futuro de la nación entera. Por algo que quien conoce nuestro trabajo pues nos ha oído repetirlo hasta el cansancio, porque es un cambio de régimen, no fue un cambio de partido. A quien le gusta lo académico y a quien le gusta investigar, estamos saliendo de un país con mucha desigualdad, pero de un mercantilismo estatal donde había corrupción,
pero era un país constitucional, democrático, representativo, de libertades, ¿no? Y estamos saliendo de ese régimen para convertirnos en una narcodictadura militar, controlada desde el Foro de Sao Paulo, que es desde donde se controlan todas las narcodictaduras de los países de estas nuevas izquierdas latinoamericanas. Muy bien. Ahora fíjense lo grave. La gran mayoría de los que estamos aquí lo sabemos. ¿Y cómo podemos dormir tranquilos si una reunión como esta no se va a poder hacer en 3 o 5 años en México? Si el modelo que nos están presumiendo todos los días en el gobierno es el modelo cubano, ¿cierto? El modelo cubano y venezolano. Y quien ha ido a La Habana pues sabe perfectamente que uno entra a la iglesia y la mitad del templo es para culto católico y la mitad es para los ateos, donde se sabe que no se puede practicar la fe abiertamente, y ese es el modelo. Lo hablo desde la perspectiva de los católicos, aunque no todo en la vida es religión. Y si hay alguien que diga sí, porque los católicos somos una fuerza importante, no. Los católicos, este país no es católico, este país es bautizado, pero es un país de prácticas neopaganas. Este es un país que está bautizado pero no evangelizado. Y a quien le gusten las cifras, el 78% se sigue reconociendo católico, cuando fuimos el 98% hace más de 30 años, más o menos, ¿no? Estamos en menos del 80%. El grave problema es que de ese 80 al 78% que se dice católico, se declara ante el INEGI católico, ¿qué porcentaje va a misa? Entre el 8 y el 15%, según la diócesis. Y de ese 8-15%, ¿cuántos asisten a formación, a espacios como estos? Menos del 3%. ¿Y cuántos pertenecen a un apostolado formal? El 1% del catolicismo. No sé si me explico. Por eso es que cuando decimos, no, es que los católicos son... No. A ver, yo soy muy claro, además como hermano en la fe lo voy a decir abiertamente. No nos tienen miedo a nosotros, sino a quien nos protege y nos dirige, que es Dios. La masonería no le tiene miedo al catolicismo, porque el catolicismo, al ser ignorante, es igual de manipulable que el pueblo común. No conocemos ni de política, ni de historia del país, ni de nuestra propia fe. Por eso somos un caldo de cultivo maravilloso. ¿Ya están preocupados? Ya hay un silencio, Bueno, voy bien entonces a la charla. Bueno, hoy hacen una encuesta. Es que vuelvo a repetir que no perdamos el foco. La plática es acerca de la responsabilidad de un católico en el México de hoy. Y hoy salen a la calle, hacen una encuesta, no las de Morena, las encuestas libres, y preguntan: ¿por qué votaría usted para las elecciones del 24? ¿Sí? El 53% de la gente dice por Morena. Ni siquiera por el Verde y por el PT, O sea, por solito, por Morena, el 53%. Esta es una realidad. Aquí a lo mejor no la vivimos tanto, ¿por qué? Porque tenemos la gracia, el regalo, el orgullo y el don de ser de Guanajuato. El estado donde hay, fíjense, les voy a dar unos datos para que vean que hay una correlación directa. ¿Sabían ustedes? Antes era Zacatecas con el 94%, pero hoy Guanajuato es el estado con más católicos del país, 91.5%. Ya Zacatecas ya está en el 90%, 91%. Ya es el estado con más católicos del país. Y pregúntense ustedes cuál es el estado donde Morena ha recibido menos votos en las elecciones del 18 y del 21. Guanajuato. Entonces nosotros, como vivimos bajo el amparo de Cristo Rey y bajo la bendición de Dios en tierra de santos, mártires y de cristeros, nosotros nos estamos durmiendo. Porque este estado tiene una vocación histórica de salvar al país entero. Las tonterías del sur se preocupa el norte y las arreglamos en el centro, ¿cierto? Esto es histórico. Yo quisiera que hoy nos fuéramos de esta plática con esta convicción. Es que hay un guanajuatense que ha impactado en la historia del país en cada una de las sillas que están aquí. ¿Cuál es el punto? ¿Que Dios no nos ha llamado? No, a lo mejor nos llama todos los días, pero nosotros no le queremos entrar. Estamos muy ocupados viendo Netflix. Estamos ocupados en el café. ¿Sí me estoy explicando? 53% dice que va a votar por Morena. ¿Ese 53% habrá muchos católicos ahí? Sí, por supuesto.
Fuimos los católicos los que le dieron el triunfo a Morena en el 18 y en el 21. Los católicos le han dado 22 gobernaturas. Los católicos le dieron mayoría relativa en el Congreso, mayoría simple. Hemos sido nosotros, ¿por qué? Porque el pueblo católico no está evangelizado. El católico no tiene formación, no estudia los documentos de la iglesia, no conoce el magisterio. Entonces recibe un post o un audio en internet y ya se creyó lo que le dijeron. Entonces se da muy fácilmente el fanatismo, porque al no tener una formación no tengo elementos para defenderme, no tengo elementos incluso para incidir en los demás. O sea, claro, incluso en los discípulos, ¿no? Lo vemos, remontándome a la etapa de Jesús en su vida pública. Él tomó a Pedro y sobre él fundó la iglesia, un pescador. Era medio bruto Pedro, medio salvaje, ¿sí o no? Sí, era muy salvaje, pero con mucho amor a Dios. Pero Dios lo elige y sobre él fija la iglesia. Pero hoy el príncipe de la iglesia, el que llevó el evangelio a comunidades donde ninguno de los otros pescadores podía llegar, ¿a quién tomó? A Pablo. ¿Pablo era un hombre culto? Sí. ¿Sí o no? Era fariseo. Sí, sí era culto, claro. ¿Era un hombre preparado en su época? Sí. Te voy a hacer una pregunta que te va a dar risa. ¿Era fifí? Sí, era fifí. Porque era romano. Era bien fifí, era romano, claro. Era conservador y fifí. O sea, es que no estorba el conocimiento. Dios utiliza lo que tenemos en la cabeza. Muchos nada más podemos tener en el corazón, pero Dios utiliza también lo que tenemos en la cabeza para que brille su gloria en este mundo y para trabajar para su reino. Pero somos flojos en temas de fe. Y como no estamos bien preparados, miren, yo lo he vivido por experiencia. Ustedes lo saben, yo no soy político, pero trabajo activamente en política. Hablo con gobernadores, con obispos, con líderes de todo el país. Ustedes no se imaginan el miedo que le tienen a un católico bien preparado. Somos un arma poderosísima. Los de izquierda no saben dónde meterse. No quieren debates públicos con nosotros porque la verdad desnuda la mentira. Porque no tienen argumentos contra la verdad. Ellos siempre tienen otros datos. Ellos siempre dicen que son argumentos de conservadores, porque Jesucristo en este patria ha sido declarado conservador. Porque en este país la verdad ha dejado de importar, porque todos los días se propaga el evangelio del odio y la mentira desde Palacio Nacional. Y si a esto le agregamos lo que se venía construyendo, que es un individualismo ético, o sea, la política, ¿cuál ha sido? La política social de nosotros en el país ha sido, pues mientras a mí no me afecte, no. Hasta hoy está muchos católicos que dicen, no, pues que aprueben el aborto. Al cabo a nadie van a obligar, ¿qué importa? ¿Sí? Que lo despenalicen, o sea, pues lo hará quien quiera. Ignorando, ¿verdad?, que las leyes crean cultura y crean costumbre, y no al revés. Lo que está permitido en la ley se va a volver conducta social. ¿Me estoy explicando? Pero López Obrador tiene un gran triunfo. ¿Por qué si vamos a hablar de la responsabilidad del católico? Estaba Mario hablando de López Obrador. Hay que partir de un punto. Y este punto ha sido lo que han logrado los enemigos de Dios y de la iglesia. López Obrador le dio rostro a la inconformidad social. Le dio palabra a los que estaban enojados contra el gobierno. De hecho, ustedes vean, cuando le preguntan a la gente en cualquier encuesta, incluso las de ellos, si están de acuerdo con los logros, el desempeño de este gobierno, la gente le va muy mal al gobierno de López Obrador. Pero cuando preguntan por él, 64% de la gente aprueba al presidente. No apoyan su gobierno, pero apoyan al presidente. ¿Por qué? Porque han sido tan eficaces en la comunicación. Los católicos andamos lejos todavía, ¿no?, de la que la nueva evangelización realmente sea una herramienta para nosotros. Y en cambio el infierno trabaja muy bien en esto. ¿A qué me refiero? La gente dice, repruebo el gobierno de López Obrador, pero apruebo al presidente. ¿Por qué? Porque logró una empatía, porque logró una conexión con el pueblo, con los pobres, porque les vendió la idea que él no era la mafia del poder. Y la gente hoy dice, antes decían, no, pues es que recibo los programas del gobierno. ¿Se acuerdan que decía la gente, no? No, a mí me los da Solidaridad. Y ahora dicen, me lo da el señor presidente. Porque logró construir esta identidad en la gente pobre en México, que es más de la mitad, de decir, soy parte
parte de esta cuarta transformación. Es como cuando decimos, no sé, voy a hablar como abogado, una bronca familiar, ¿verdad? Llega la familia a pedirme asesoría legal y el hijo o la hija que está metido en problemas, es una calamidad y está haciendo cosas indebidas, pero la familia defiende al que es miembro de la familia, ¿sí o no? O sea, pues sí, ¿verdad? Se equivocó, pero es de los nuestros, ¿sí o no? Y la bruja siempre es la nuera, ¿no? Y el yerno, los malos son los de la otra familia, nosotros somos los inmaculados, los buenos. Es el mismo fenómeno a nivel familiar, el mismo fenómeno a nivel nacional. La gente a quien defiende, a su presidente. Porque se logró hacer cercano a la gente, tristemente, bajo la identificación del odio y la venganza. Vamos contra los ricos, contra los que nos han despojado, contra los que han exprimido este país, contra los ladrones. Son ellos, ¿verdad? Pero la gente se lo creyó. ¿Y logró éxito la campaña de López Obrador? Sí. Hace 5 años este país no es el que era. ¿Y a qué me refiero? A prosperidad, abundancia, no, a todo lo contrario. La división en México hoy llegó a las mesas de nuestras familias. Las familias están peleadas porque la mitad apoyan a López Obrador y la otra en nuestras familias. Olvídense de los círculos sociales, del medio político. No, en nuestras propias familias. Nunca el demonio había logrado tanto. Nunca se había logrado tanto, porque si algo teníamos nosotros, desiguales, con corrupción, padeciendo un gobierno ineficiente, pero unidos, ¿cierto? Unidos, se acabó la unidad nacional. De esto nadie está hablando, porque para hablar de la responsabilidad de un católico hoy en México es, vamos a tener que reparar. ¿Alguien conoce esa palabra? Nosotros como católicos vamos a tener que reparar, ¿qué? Que hemos permitido que se rompan las familias, que se destruya la unidad, la identidad católica y el amor entre los hermanos. Eso es algo gravísimo, de lo que poco se habla. Pero para lograr esa reconstrucción que necesitamos, un obispo católico me decía hace unos días, mira Mario, es que esa sabiduría que tienen los obispos, ¿no? Hasta yo mismo a veces me desespero y digo, ¿por qué mis obispos no salen y hablan sobre esto? Y la sabiduría que Dios les da, pues al final de cuentas son los discípulos, ¿no? Y un discípulo hace unos días me decía, mira Mario, es que toda estructura política y social genera frutos morales en la sociedad. Toda estructura moral genera frutos. Esta estructura que se diseñó, entendámoslo bien. Quien ha leído, estudiado un poco del fenómeno latinoamericano de estas dictaduras lo sabe. Si algo sabe hacer la izquierda es que no da resultados, da discursos, dan rollo. Ellos lo único que tienen para ofrecer son palabras, ¿me explico? Arengan al pueblo, es lo único que saben hacer. En ningún país han dado resultados, no han eliminado la pobreza, nada, pero estas dictaduras así operan. Si ya traíamos un problema de atrás de gobiernos ineficientes que no lograban cerrar la brecha entre ricos y pobres, que no lograban dar, digamos, una plataforma social de cobertura, de seguridad, de muchas cosas que permitiera que hubiera un país más educado, más civilizado. Estas son las palabras correctas. Hemos llegado donde hemos llegado por la falta de educación que tenemos. Un católico votando por Morena, pues ¿cómo si es un partido de filiación comunista? ¿Cómo que un católico vota? Pues sí, pero es que en su iglesia nunca le enseñaron la doctrina social de la iglesia. Además hay gente que ni en su mano ha tenido la doctrina social de la iglesia. Cuando a mí vienen y me dicen, oye, ¿cómo vas a votar por una mujer que es pro aborto? Yo digo, pues sí, me tengo que entender, pues es que esa persona nunca ha recibido formación en la iglesia. Entonces le mandan un post del padre Loring, ¿no? Donde dice que no se puede cooperar en el aborto, o le mandan un video del padre Juan Razo, o le mandan un video, y ya lo toman como magisterio de la iglesia. No, señores, tenemos que estar preparados para entender exactamente qué es el mal menor y qué es el bien mayor posible. Porque la falta de conocimiento nos convierte en radicales, en fanáticos, terminamos cooperando al mal. ¿Por qué? Por ignorantes. Nos terminamos sumando a campañas a las que no nos deberíamos de sumar. Y esto es muy importante porque para hablar de la responsabilidad de un católico, yo tengo que decir esto. La responsabilidad no se limita de ninguna manera al voto, ¿cierto? Es más, antes del voto, el voto es el fruto de la conversión y de la formación. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo, nuestro Señor, con una misión preponderante: evangelizar.
Lo malo es que en la iglesia, a veces, en los mismos grupos, nosotros a veces nos dedicamos a todo menos al evangelio, ¿cierto? Nos distraemos. Y entonces, como no estamos cumpliendo realmente con la misión, ¿qué pasa? Pues que no sabemos perfectamente bien el cumpleaños del señor cura, pero no sabemos lo que dice el catecismo de la iglesia. Estamos trabajando en una dinámica que nos ha ido privando de la posibilidad de impactar en la realidad del pueblo donde Dios nos hizo nacer. Ya hoy, cuando yo hablo de la responsabilidad del católico, lo debo decir claramente, pues tengo que hablar del voto, porque es lo más cercano y lo más grave. Que nadie olvide, no es la primera responsabilidad. La primera responsabilidad, ¿cuál es? La conversión. Esa es la primera responsabilidad. Nuestra conversión y llevar el evangelio a otros, ¿cierto o no? Porque la responsabilidad de un católico es esa. No solamente salvarse, porque hay gente que dice, no, pues salvarme no. Es salvarte, sí, pero salvando a otros. Ese fue el plan de Dios, tomar a seres humanos para que entre nosotros nos ayudemos a conocer que algo que hoy se declaró la guerra en México desde el año 2018 a algo que pasó desapercibido. ¿Qué se le declaró la guerra? Dicen a Dios, es correcto, pero vamos a ponerle el nombre correcto del objetivo de esta masonería luciferina de izquierda radical, de este narcogobierno. ¿Contra quién está? Está contra la verdad. Es el nombre de Dios tan hermoso. Yo les podría decir, están hasta a favor del Papa, pero están en contra de la verdad. Por eso es que manipulan todo y por eso es que mienten constantemente. Entonces me veo obligado a hablar pues de lo que ahorita urge. Pues ¿qué urge? Urgiría tener un pueblo evangelizado, porque alguien que conoce, por ejemplo, las condenas de tantos papas contra la masonería, y viendo que López Obrador, cómo saluda, cómo se toma las fotos, cómo abraza, cómo grita viva la fraternidad universal, o sea, viendo todos los signos masónicos, yo sabría reconocer que es un masón, entendería que en su discurso público está llevando toda la impronta ideológica de la masonería, y si todavía me diera la tarea de informarme mejor, investigaría yo, me ilustraría sobre de las distintas obediencias masónicas que hay, no todos los masones son iguales, ¿no? ¿Qué significa que él se haya afiliado a la masonería en la Logia Restauración en Villahermosa, Tabasco, desde hace 40 y tantos años, en la obediencia del rito nacional mexicano? A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Enrique Peña Nieto y toda Atlacomulco? ¿Por qué ahora el gobernador del Estado de México, del Mazo? ¿Por qué este pacto de impunidad entre ese PRI y Morena? No sé si me voy a explicar mucho. Sí. ¿Por qué? Pues porque no conocemos de masonería. Entonces, no sabemos que lo que hoy vimos en México fue por primera vez un pacto entre las principales logias del país para gobernar esta nación. Y eso se ve muy claramente cuando, esto no crean que son temas secretos, o sea, mi gente, luego hay gente que se me acerca y me dice, oye Mario, ¿y ustedes cómo saben todo eso? ¿Y de dónde sacas esa información? Yo les digo, pues de los libros. O sea, es que esto no es, no consultábamos en la feria del brujo mayor cada que veníamos. Esto nada más es tener la convicción de ponernos a documentarnos sobre el tema. Hoy, ¿qué se está viviendo? Pues, ¿qué se vive? Estamos con el tiempo de los cristeros. En el 2024 no se vota por un partido o por otro, se vota por un modelo de país. ¿Queremos ser Venezuela o queremos seguir siendo el México que teníamos? Es así de sencillo. ¿Se vota por una dictadura militar o se vota por... Fíjense, son muy hábiles. ¿Por qué? Porque nos guste o no, la derecha sí llegó a gobernar en el 2000, sí llegó. Pero la derecha cuando gobernó no cambió las estructuras, gobernó con la estructura en gran medida que le había dejado el PRI durante 70 años. Y estamos pagando el precio porque la izquierda cuando llega sí modifica estructuras, modifica leyes, modifica ideología, modifica dinámica social, modifica todo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, la izquierda sí llega a modificar estructura, por lo tanto es muy difícil quitarla, porque destruyen ellos una estructura.
estructura para generar otra. Eso es lo que hoy se ha vivido en México. Y además, pues ¿por qué creen? Ahorita nosotros que hemos ganado más de 500 amparos impugnando los libros de texto, como impugnamos, ¿no?, la reforma eléctrica, y como hemos impugnado a través de juicios de amparos tanta cosa, dando la batalla contra el gobierno. Es un país presidencialista, donde el presidente no tiene la facultad, pero se mete en lo que no le importa y hace cosas anticonstitucionales e ilegales, tratando de imponer su modelo. Pero los jueces mexicanos no todos están vendidos y son corruptos. Los jueces nos han dado la razón. Es más, mucho del plan de la Cuarta Transformación lo hemos detenido los juristas en los tribunales, el primero Dios, en la Corte Penal Internacional en La Haya, una vez que ya ha perdido el fuego. Porque se nos olvidan los católicos que nosotros debemos de trabajar por la paz, dicen las bienaventurados que trabaja por la paz, dice la Escritura, pero debemos trabajar por la justicia, ¿cierto o no? Sí. No, yo trabajo por el bien. Sí, trabajas por el bien, pero ¿por el bien de quién? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo vas a cumplir con una responsabilidad política si no sabes de política? Si por lo menos no te acercas a dejarte instruir un poco por tu propia iglesia. No vamos a traer aquí a cardenales y obispos. Inmediatamente les arman procesos desde gobernación para estarnos molestando y queremos meter a la cárcel por hablar de política. ¿A quién nos corresponde incluso formarnos entre nosotros y enseñarnos unos a otros? ¿Entre quiénes? Levanten la mano el que es un laico católico, por favor. Laico católico. O sea que no es sacerdote, pues. O sea, ahora baja la mano y apúntale al lado. ¿A quién tienes que ayudar a formar? A que conozca la verdad. Claro, claro. La gente que apoya a Morena son nuestros hermanos, no son nuestros enemigos. Se olvida un principio básico que es en el pensamiento cristiano, en la doctrina cristiana, todos somos responsables de todo. No son ellos los responsables por estar apoyando una narcodictadura comunista, no. Nosotros también somos responsables porque no les hemos llevado la verdad ni el evangelio a todos esos hermanos. ¿Me expliqué? Sí. No es que el cura lo haga. Nosotros vamos a San Rafael a misa los domingos. A mí me causa tanta ternura, ¿no? Como el padre Raúl se esfuerza a veces por tratar de regañar a la comunidad. ¿Y la comunidad qué está haciendo? Nada. Muy bonita la homilía del padre. Ay, pero es muy enojón. Ay, no, se la pasa regañando. O sea, horrible. Nos quejamos de que los sacerdotes a veces regañan. Yo les pregunto, ¿qué pasaría en este momento si Jesucristo, el Rey del Universo, nuestro Señor, se presentara frente a nosotros en México? ¿Qué cuenta le estaríamos dando nosotros del país como está? Te lo pregunto a ti, me lo pregunto a mí ante el espejo. Si estamos cumpliendo realmente con nuestra responsabilidad, ¿qué es el tema? ¿A cuántos he sacado del error con la ayuda de Dios de que no deben de apoyar el régimen comunista en Morena? ¿A cuántos? ¿Cuántas batallas has librado, aunque no las hayas ganado, porque la batalla es tuya, pero de Dios es la victoria? ¿Cuántas batallas has librado en grupos de WhatsApp, en las redes sociales, en tu círculo más cercano, en tus 2 metros, con tu cuñado, tu tío el Chairo? ¿Cuánta gente? Es que se nos olvida la doctrina social de la iglesia, que es pedir la luz del Espíritu Santo, no solo para hablar de Dios, sino para difundir la verdad, para sacar al otro de la oscuridad. ¿No dijo eso nuestro Señor Jesucristo? Dar la vista a los ciegos. ¿Sí lo dijo o no? A ver, los que están apoyando el régimen de Morena, ¿no están ciegos? Licenciado, pues es que a mí me echan 4,000 pesitos al mes, y pues ¿quién me lo regala? Y los de antes nunca nos dieron nada. Mire, cobramos los 2 apoyos que recibe mi mujer. Hasta nos dieron una, ¿cómo se llama esto? No, bueno, ya, mejor no hago recuento. Pero becas, nos regalaron calefactores solares, nos dieron un montón de cosas. Si sacamos la cuenta, hombre, son como 15,000 pesos al mes. Viva López Obrador. Ya ni trabaja. Y yo les digo, y muera Dios, y muera el país, y muera tu conciencia. Eso es realmente lo que nos debería de preocupar, es las cuentas que vamos a dar, porque quien no sabe, bueno, ¿qué dije yo hace 45 minutos?
Si no quieres saber, pues no te enteres. Pero quien sí sabe, ya tiene la obligación de generar un cambio, de cumplir con responsabilidad lo que ahorita tenemos que cumplir. Ok, no vamos a evangelizar. Yo el otro día platicaba con un buen amigo, el padre Ernesto María Caro, con respecto a un tema que está muy ahorita, los obispos están muy preocupados por la división que se está generando entre los católicos, ¿no? Ahorita antes de cerrar el tema, voy a hablar de esto. División entre católicos previo a las elecciones del 2024 en temas electorales. Es que es la obra perfecta de la masonería y el católico no escucha. Es la obra perfecta. Nosotros no vamos a definir las elecciones, ¿eh? Si alguien piensa que los católicos vamos a... No. La gente ni a misa va. Cuando se han convocado las marchas a nivel nacional contra las cosas que ha emprendido el gobierno desde Peña Nieto, salimos a la calle, lo más que hemos salido a marchar es 1,5 millones, ¿cierto o no? De 130 millones, o sea, el católico practicante medianamente formado, enterado, preocupado, activo, no somos ni 2 millones de personas en México. Y nos andamos esos 2 millones ahora matando en los grupos de WhatsApp. No, es que Lalo es el hombre elegido por Dios. Desconociendo totalmente la historia de la estructura del país, el dominio masónico, la intervención, una ignorancia terrible. ¿A qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a la imposición del comunismo en México. Y entonces sale como Juan Escutia enredado en la bandera, ¿no? Pero ahora del manto de la Virgen de Guadalupe, dicen, no, yo prefiero no votar. Pues usted no ha leído tampoco la doctrina social de la iglesia. Votar es una obligación de todo cristiano. No, es que yo voy a anular mi voto otra vez. Pues es que usted no ha leído eso, ¿no? Usted debe de buscar el bien mayor posible. Creo que en la charla anterior ya se habló de esto. Sí. Pero ¿por qué nos fanatizamos? Voy a dar una explicación espiritual si haya tiempo para profundizar en esto. A ver, ¿por qué nos fanatizamos con ideologías o con personas? ¿Por qué nos pasa esto? Alguien que ha conocido verdaderamente a Dios ¿se engancha y se enamora rápido de cualquier cosa? No. Ya conociste la verdad. Ya no te dejas sorprender a la primera por nadie, ni por un presidente malévolo, un masón practicante de rito nacional a las 6 de la mañana, ni por ninguna oferta que te hacen, de ningún aspecto que te la envuelvan con un rosario en la mano, ¿cierto? Pero el punto es que no estamos muy lejos. No vamos a poder evangelizar en una jornada de 8 meses al país, ¿no? Si no lo hemos hecho en un siglo. El pacto de los generales, como lo narra Juan Bosco Bascal en su libro, hecho en 1928, donde los generales que fundaron el PRI se repartieron el país. Tan es así que han gobernado sus respectivos estados, se lo repartieron y han gobernado el abuelo, el hijo y el nieto de esos estados de la República que se repartieron, ¿eh? O sea, esto de la familia revolucionaria es algo real. Y los historiadores mejores que tenemos en México católicos lo narran en sus libros. Bosco no es el único. De cómo se repartieron el país. Y esta es la versión comunista del PRI, la que nos quiere llevar a una dictadura militar. No sé si me explico. No es el gobierno de Díaz Ordaz y Tlatelolco. No. La doctrina de la iglesia, ¿qué dice? No me voy a poder extender mucho por tiempo. Pero a ver, ¿qué dice la doctrina de la iglesia? La doctrina de la iglesia dice que busquemos el mayor bien posible. ¿Cuál es el ideal? Alguien que defienda la familia, la vida, la familia y la libertad, ¿cierto o no? Sí. Eso es lo ideal, ¿no? Sí. Gloria a Dios que algún día tengamos algo así. Yo no lo veo, es más, en el mundo no lo alcanzo a ver, honestamente, por los efectos del globalismo y las agencias internacionales y la agenda TREC, lo que ya sabemos. Pero eso es el ideal. Pero cuando tú tienes una propuesta donde es que acá no se defiende ni la vida, voy a ser muy crudo, ni la vida ni la familia, pero por lo menos se defiende la libertad, la democracia, la libre competencia. ¿Me estoy explicando? Porque además esa persona no lo defiende porque es una persona no evangelizada. Que no me escuchen los panistas, un panista progre. ¿Sí? Un panista progre. Diego y todos se enfurecen conmigo porque dicen, le hacen mala propaganda al partido. Pues corríjanse. Les digo, porque Gómez Morín se volvía a morir del coraje si vieran lo que ustedes aprueban en el Congreso local. Y a quien coordina los esfuerzos en el Congreso Federal del PAN, yo le digo exactamente lo mismo. Es una vergüenza, porque ustedes en sus principios son los de la doctrina social de la iglesia. Esos son los principios del PAN. Que ustedes los hayan traicionado
a la hora de votar y a la hora de su práctica de gobierno, esa es otra cosa y a Dios le darán cuentas porque como borregos hacen lo que les dice la dirigencia del partido. Pero nosotros como laicos andamos igual. No puedo yo criticar a mi hermano político o a mi hermano que apoya a López Obrador porque vuelvo a repetir esta frase que espero no se te olvide. En el cristianismo, en el catolicismo, todos somos responsables de todo. Aquello que ocurre mal allá, ¿qué estoy haciendo yo para que no ocurra? Vamos a ganar la batalla. Voy a explicar esto, porque voy a irme ya a las cifras. Yo no dejo de confiar en el amor de Dios y en su misericordia. Pero la guerra, ¿en qué consiste? En ganarle a Morena, no. No se está votando contra un partido, se está votando contra el mal que representa ese partido. No se estaría votando por Xochitl Gálvez, se está votando por la búsqueda del bien mayor que representa esa oposición política. Oye, es que ahí está el PRD. Pues sí está el PRD, pero es lo que hay. Es lo que hay en este momento. Oye, no, es que, ¿por qué si podemos ser congruentes teniendo a un candidato que realmente es católico y demás? ¿Por qué creen que los obispos no se han manifestado? Todos los expertos que hay en política lo dijeron desde el año pasado y antepasado. No hay la menor posibilidad, pensando bajo el buen principio de que hubiera una recta intención de realmente llegar a la presidencia por parte de Eduardo. Yo hasta una carta pública le hice hace un año para decirle, porque se lo dijimos, aléjate de la masonería, deja de trabajar para los Slim, no te hagas. Tú sabes que es una familia sionista y son masones. Ellos operan por la derecha a través de Patricio, y por la izquierda entregando los dos portafolios de dinero a través de Carlos Jr. Aléjate, perdónenme que con esta claridad lo hable. Pero aquí los católicos no podemos andarnos con fantasías. No, es que ¿cómo? Porque tratar de votar por el comunismo y no por la voluntad de Dios, eso es ser incongruente. No, señores. Es que lo que pasa es que no se entiende. En el tablero, todos sabemos jugar ajedrez. Imagina una partida de ajedrez. Lo que nos estamos jugando en las elecciones del 24 es que hay gente que dice, es que hay que estudiar muy bien. Yo estoy en grupos de líderes donde hay los líderes de todas las organizaciones pro vida, de las comités ejecutivos nacionales de los partidos de oposición del frente, en fin, y se habla a veces de estrategias y se habla de la manera y de la jugada, cómo vamos a hacerle, cómo vamos a entrar, y yo les digo, dense cuenta que en las elecciones del 24 el asunto no es qué jugadas vamos a hacer, es que si no ganamos el partido nos quedamos sin tablero, ya no hay dónde jugar, porque a estos no se les ha sacado de ningún país donde han llegado a gobernar, no se les ha sacado hasta el día de hoy. Porque son dictaduras, se acabó el tablero, se acabaron los apostolados, se acabó la libertad de culto. Ay, no será tan malo, no estás exagerando, Mario. ¿Sabes cuántos templos, cuántas multas serán? ¿Cuántos templos quiso cerrar Claudia Sheinbaum como delegada en Tlalpan? ¿Sabes tú cuál es su filiación personal como judía gnóstica anticristiana? ¿Sabes lo que significan todas las declaraciones públicas que hacen? No lo sabemos. Por eso es que no nos damos cuenta que los enemigos de Dios en nuestra cara hasta se pone, ¿qué fue? Una falda, ¿no? de la Virgen de Guadalupe, y hasta se cuelgan un rosario, se burlan del pueblo de una manera escandalosa. ¿Qué necesitaban para dividir el voto? Pues, si no son estúpidos, el demonio nos conoce bien. Al pueblo mexicano lo que le cala, lo que así al católico es que no le toquen a la Virgen y el aborto, ¿sí o no? Esas cosas son temas así que levantan, que el católico dice, no, yo estoy en contra. Pues por ahí nos entraron para dividir el voto de lo que había de oposición. Y hoy, los mismos que están atacando al Frente Amplio por México son los mismos que te dicen, no votes por una abortera, claro, porque el plan así fue. Nadie debe de votar por una abortera. Oye, pero es que si hay dos candidatas, esta no está en contra de la familia, como quisiéramos, ¿no? Porque apoya a la agenda LGTB. No está en contra de la vida, porque desafortunadamente ella habla de libertades. Yo ahora que tenga la oportunidad, lo quiero hablar muy profundamente con ella. Ella habla de las libertades,
Pero ¿qué pasa? Ve el derecho, ve el aborto como una libertad. Ella no es que quiera legalizar el aborto, que esa es otra cosa. El católico tampoco entiende y los juristas no hemos hecho bien nuestro trabajo. Una cosa es despenalizar y otra cosa es legalizar. En México el aborto está despenalizado. ¿Sí? O sea, no se mete a la cárcel a nadie, se le permite a la gente, pero no está legalizado. ¿Qué es legalizado? Que el mismo Estado lo promueve, lo impone, se destinan recursos, que esté en la ley. ¿Me explico? Es distinto. Pero está la ignorancia. No, yo voy a votar por este candidato, voy a votar por Lalo, porque él sí va a acabar con el aborto. Pues no tiene ni facultades constitucionales para hacerlo, eso se decide en el Congreso. Y él no tiene ni partido político y además se le ha pasado pateando al Frente Amplio por México, preponderantemente al PAN, porque pues, pobre de la iglesia y de Dios en la tierra de Santa María, que tú no sabes que Eduardo Verástegui le está trabajando al gobierno públicamente desde el 2018, porque ha promovido el partido Encuentro Solidario desde entonces, que era un partido satélite de Morena. Métete a internet. Partido Encuentro Solidario. Públicamente están los videos del agua, está todo. Lo hemos querido rescatar. Aléjate de Atlacomulco. Primero cuando andaba con Peña le dijimos. Aléjate de los SLIM. El financiamiento que estás recibiendo es para imponerte agenda. Te están calentando la cabeza con eso de ser presidente. Tú estás en un apostolado maravilloso. Tus películas son una gracia de Dios, un regalo para la iglesia. No te salgas de tu apostolado. Perdón la claridad, pero eso venimos, ¿no? Yo aprovecho el tiempo, todos los días le digo a Dios, pues es que si hoy me muero, pues en la charla que me tocó ese día, hacer el mayor esfuerzo por tratar de poder verte a los ojos cuando llegue a tu presencia. Los tiempos de la película ocurren igual que las campañas presidenciales. Miren, hermanos, bueno, se está grabando, ni modo. Ustedes saben que yo fundé con otros hermanos un movimiento social católico, algunos sabrán, Viva Cristo Rey. ¿Por qué tantos obispos tenían la preocupación del rompimiento en nuestro movimiento? Porque nuestro movimiento, cuando se partió en dos, fue porque la mitad se fue a trabajarle a los SLIM y la mitad nos mantuvimos firmes. Y el efecto que sucedió dentro de Viva Cristo Rey se multiplicó a nivel laicado, a nivel nacional. Porque ahora el laicado, la mitad está apoyando lo que están publicitando, que es Eduardo, que es la apuesta del gobierno desde hace 4 años para dividir el voto en el 24. Yo lo voy a decir, yo sentado en el hotel del gobierno de Zacatecas, el gobierno del estado de Zacatecas tiene un hotel para todos los diplomáticos, para todos los medios públicos. Yo le fui a trabajar allá porque me mandaron llamar a la tierra de Les Monreal. No nos quieren, pero cuando necesitan buenos abogados le hablan. Y entonces nos hablaron para que les fuéramos a arreglar. Hay un desbarajuste que tenían en términos legales con municipios y demás. Y fui como abogado corporativo que soy, fui para allá. Yo, acotando lo que dice el hermano, les quiero confesar, yo hace 3 años, en una mesa, me enseñaron todo el programa de la candidatura presidencial de Eduardo Verástegui. La película estaba ya hecha, la tenían lista. A mí me dolió tanto cuando vi a Lalo que salió a decir, recen por mí porque estoy a punto de tomar una decisión. Perdónenme, o sea, con esta claridad es que uno viene a dar testimonio de la verdad. Yo no puedo decir lo que no me consta, pero lo que me consta sí lo voy a decir. Se tenía planificada que la película, en ese calendario, la película saliera en Latinoamérica primero y después, para generar esa percepción en los grupos católicos en esas naciones donde Eduardo es tan popular, y después en México exactamente cuando se abría la inscripción de candidatos independientes, que era el mes de septiembre. Así en un mapa, estaba todo perfectamente organizado, pero antes, Patricio Slim se lo llevó allá con el motivador, el gringo, Tim Robbins, y lo trajeron en CIPAC. Métete a internet, en los eventos de México, del Partido Republicano, lo trajeron a nivel internacional presentándolo como el candidato. Se llaman los eventos del CIPAC, son organizados por el partido de Trump y lo traían ya promoviéndolo. Y aquí hay gente que de muy buen corazón dice, es que ojalá él represente a Vox, que sea un partido católico. Los SLIM no van a abrir un partido católico. ¿Por qué? Porque no son católicos. Patricio Slim es un lobo vestido de oveja. Opera para los intereses del Grupo Carso, la familia, como opera su hermano por la izquierda, Carlos, él opera por la derecha.
Quien no me crea, ni siquiera los de Viva Cristo Rey lo hemos denunciado. Métanse, búsquense los videos de Mauricio Clark. Soy Franco Clark, búsquenlo. Mauri le ha costado, le puede costar hasta la vida lo que ha declarado. Tiene 2, 3 años diciéndolo públicamente. Él que estuvo en el corazón de Televisa y de la manipulación mediática, y que además pues, era compañero de Lalo en sus fiestas, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. ¿Duele? Sí, pero hay que dejarnos de fantasías. Ni estamos faltando a la doctrina, votando por Xochitl. ¿Por qué? Cierro con la explicación. Porque ciertamente, bueno, no está en favor de la vida como quisiéramos, no está en favor, muchas gracias, no está en favor de la familia, pero está en favor, digo, ya dije aquí, de la democracia, de la libertad, de la libre competencia, de todo lo demás. Y cuando la comparamos con Sheinbaum, ella está en contra de la familia, de la vida, de la libertad, de la democracia, de la... ¿Me expliqué? O sea, esta está en contra de todo. Además es satánica. Para acabar pronto. De práctica. De práctica. Entonces, voy a decirlo de manera muy concreta, pero aquí hay mucha gente que lo va a entender. Cuando vemos al presidente de México riéndose cuando presenta las matanzas, burlándose, que ahora se ha burlado 3 veces en la mañanera, cuando habla de las supuestas matanzas, cuando vemos que deja morir a los niños por falta de medicinas de cáncer, cuando vemos que ya llevamos 2 presidentes en línea que se les murió la mujer anterior, cuando ya vemos, hermanos, cuando vemos cómo dejaron a la gente morir cuando la pandemia del COVID, cuando vemos cómo le ordenaron a los 920,000 elementos de la Guardia Nacional que no tocaran a los narcotraficantes ni a la delincuencia organizada, cuando vemos las cifras de muertos, de homicidios dolosos que hay, lo voy a decir solamente así, es que este gobierno tiene que presentar una ofrenda satánica. Esa es la razón del por qué. Hay una cuota de muerte que hay que cumplir. Eso es lo que la gente hoy tristemente está aplaudiendo. ¿Por qué nos quieren matar a los fundadores, al menos a 3 de los fundadores de Viva Cristo Rey? A mí me dicen, hasta gobernadores me han dicho, me gustan tus videos, Mario, pero qué valor. Y yo le digo, ¿eres católico? Sí. ¿Y tú por qué no hablas? No, la política es diferente. No me digas, le digo, pues yo soy abogado. Yo me salí de mi despacho a cumplir con el deber. ¿Por qué? Porque quería que mis hijos me vieran cumpliendo con lo que es mi deber cristiano. ¿Cuál es? Lo que me decía mi abuelo, llegar a viejo con el deber cumplido, ¿cierto o no? Y cuando nosotros tenemos los elementos para decir la verdad, tenemos que compartirla. Por eso, pues sí, efectivamente, todo estaba perfectamente organizado, pero era una candidatura para perder, no sé si me explico. O sea, se sabía, todos los expertos en política, y miren que conozco a varios de los mejores del país, todos dicen, es que no tiene estructura electoral, no tiene operación, no tiene representantes, no tiene delegaciones por estado, no tiene nada. Y dicen las fanáticas del Lalo, no, pero estamos todos, y si Dios lo decide así, ¿por qué no va a ser? Y si Dios quiere, ¿quién eres tú para impedir la voluntad de Dios? Por favor. Él está trabajando desde el 2018 para el gobierno. Promovió el partido Encuentro Solidario, partido satélite de Morena, con estos zampones de Aarón Lara y el otro, o Eric Flores, líderes protestantes que están trabajando con el gobierno públicamente. Hermano, documéntate, infórmate y ora por los que nos toca estar sentados en las mesas con ellos, por los que nos toca estar dando la cara por el catolicismo, y que los obispos, nuestros pastores nos dicen, vamos, no se callen, sigan adelante. Y yo les digo, pues sí, todos los más bien contentos, ¿no? O sea, pues sí vayan, ¿no? Y a mis 6 hijos, ¿quién los mantienes y me llevan? Y después mi esposa viene y me dice, ese helado dulce que Dios me regaló, otra vez mi esposa viene, mi esposa y me dice, no te preocupes, yo te tendré que recordar siempre que si algo te va a pasar, es porque Dios lo permite, Él tiene un plan, siempre. Pero nos gusta oír de los cristeros y no nos queremos comportar como ellos, no queremos imitarlos. No estoy hablando de armas, Sí, mi amigo Pedro Ferriz me dice, me dice Pedrito, sigues sin gustarme. Viva Cristo Rey, me dice, huele a balazo. Le digo, pues a ti te huele a balazo. Pero cuando yo entré a hablar con Suárez del Real, cuando vi yo caído en la trampa de frena, ¿no? Que pensé que Gilberto Lozano realmente era algo bueno y que era realmente un luchador contra el gobierno, cuando yo caí en eso, Gilberto me dijo, tú negocia por frena,
pues ahí voy con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México y me siento con Suárez del Real. Y me dijo Suárez del Real, me dice, mira, no es nada personal, me dice, pero no me caes bien, me dice. Ah, caray, era una sesión grabada, ¿no? Yo dije, ¿qué pantalones? Me dice, mira, primero, eres abogado católico. Segundo, me dice, vienes de Guanajuato. Y tercero, me dice, hueles a cristero. Y yo le dije, si usted supiera el honor que es para mí que usted me esté diciendo eso, pero que lo sea también para ti, hermano. No me metí tanto con la explicación de que por quién votar, creo que ha quedado claro. Es que lo preparan desde antes y los pocos que deberíamos estar unidos para apoyar a lo que hay. Yo a Nacho, al ingeniero Loyola, le tengo un gran aprecio. Me hubiera gustado que Ignacio fuera candidato, les soy honesto, como me hubiera gustado que mi hermano Jaime lo hubiera sido. Me dijo, tú no vas, me dice, voy yo, órale, me dice, pero si me matan, tú vas en mi lugar, por que no te maten. Y después quedó la opción de Nacho y apoyamos a Nacho, y no tengo nada contra Xochitl, pero es lo que hay. Cuando llego todos los días yo al espejo en el vestidor y me voy a vestir, y no me he vestido, y digo, pues es lo que hay. ¿Me gustaría otra cosa? Pero es lo que hay, es lo que tenemos para poder cumplir con nuestra responsabilidad. Nada de voto nulo, nada de voto, o sea, voy a ponerle yo le voy a poner, porque soy congruente con mi fe, y le voy a poner ahí el nombre de mi candidato. Usted es una fanática, le digo. Uy, qué poca caridad, pues cuánta ignorancia, le digo. No la presuma. Y si ya me conoce, pues ¿para qué le busca? Ya, pues, es el mayor bien posible, porque entre las ofertas que hay, pues el Frente Amplio por México, ¿cómo estaremos, ¿Cuánto trabajo no hemos hecho de evangelización para que no hayamos llegado a este lugar? El Frente Amplio por México resulta ser que es lo que tenemos, que también hay ahí un montón de corrientes y de grupos. Yo conozco a los líderes de las organizaciones y tengo trato con los dirigentes de los partidos. ¿Ustedes creen que vamos a comulgar todos juntos? Pero ¿saben qué? Estamos nosotros. Y somos católicos practicantes y tratamos de influir. Y trataremos de influir en Xochitl cuando sea presidenta. Porque si Xochitl no es presidenta, lo perdimos el país, perdimos la libertad. De ese tamaño es el problema. Muchos de aquí tienen empleados a los que puedes influir. Pídele al Espíritu Santo que te influya. Que te diga cómo puedes tú colaborar, cómo puedes influir en la gente, cómo puedes acercarles la verdad, cómo puedes. Me dio tanta risa el otro día, una persona me escribe y me dice, me manda una foto y me dice, le escribo nada más para saludarlo, porque venimos regresando de un retiro y miren, me manda la foto y me dice, y venimos viendo un video de usted en el camión, me dice. Así es que lo saludo como si fuera mi amigo. Y le digo, pues yo lo saludo porque sí somos amigos, ¿no? Se supone que trabajamos para el mismo. ¿Y qué se trata? No son nuestros enemigos, no tenemos enemigos. Hay que ir a rescatar a nuestros hermanos que no se dan cuenta que están vendiendo su voto por unos cuantos pesos. Responsabilidad de un católico en el México de hoy son muchas. Otro día, otro año hablaremos sobre la aplicación de la doctrina social, sobre colaborar con las misiones pastorales, sobre la necesidad de una conversión profunda, sobre la espiritualidad del católico, pero hoy te tengo que hablar de que en unos meses se va a definir el modelo del país, no el partido. Y podemos salir de la libertad si Morena gana las elecciones. Entonces, cerraría yo con esto. Hoy le preguntan a la gente ¿por qué votarían? El 42% dice yo no votaría por Xochitl Gálvez. Y por eso le mandé un mensaje a mi hermana Brenda del Río y le dije, qué bien has hecho tu trabajo publicitando Verástegui, porque saben que no va a ganar, pero le han quitado votos a la candidata de la oposición política, Morena. De eso se trataba. De que la gente, el católico, diga yo no voy a votar por una voltera, con mentiras, con manipulación, Difamación. con difamación. Hay gente que me dice, por ejemplo, me invitan un montón de lados a dar charlas. ¿Qué crees, Manuel? Dice, pues es que ahí en el consejo, ahí con el padre o ahí en la diócesis, pues llevaron ahí que hay un lugar en internet donde hablan re mal de ti. Y pues dijeron que, y le
le digo, no sabes lo bendecido que me siento, le digo, de que me persigue Gilberto Lozano y la masonería. ¿Por qué? Porque así nos deberían de perseguir a todos nosotros. Yo más bien le pregunto a cada uno de mis hermanos, ¿dónde está el sitio de internet donde te están difamando? Dame tus obras en favor de Cristo. No sé si me estoy explicando. Si así todavía no te quieren escupir, no te persiguen, es que hablas muy querido. O sea, entrémosle más, comprometámosle más. ¿Hasta dónde? Oye, no, y si nos arriesgamos por decir estas verdades y si nos matan, gloria a Dios, me anticiparon la llegada. Pero si le tengo miedo a perder prestigio, a perder fama, a perder dinero, a perder amigos, a perder posición, no soy parte de la solución, soy parte del problema. Les digo a los papás que promovieron sus amparos contra los libros de texto, les digo, felicidades. ¿Por qué? Porque no es un premio delante de tus hijos, es una palomita, le digo, en tu responsabilidad por el don que se te dio en ese hijo. Porque estás tratando de proteger a tus hijos contra el mal. ¿No haremos eso nosotros al tratar de que Morena no gane? ¿No estamos protegiendo a los niños que incluso no han nacido? Por favor, hermanos, dejémonos de manipulaciones. Nosotros tenemos que cumplir con una responsabilidad. ¿Cómo podríamos decirle a esta responsabilidad? Ni un voto a Morena, y todos los votos en favor de lo que tenemos para detener el problema que hoy se cierne sobre México. Y el problema que hoy se cierne sobre México es que puede comenzar una violenta persecución religiosa. ¿Ustedes han visto, alguno de ustedes ha visto cuando López Obrador habla de Ortega, el dictador de Nicaragua, cómo habla y cómo se expresa? Lo defiende, debería de darnos pavor, ¿eh? Y alguien dice, no, pero López Obrador ya se va, que se va a ir. A mí me lo dijo Suárez del Real, usted se equivoca cuando con amparos metía el movimiento de Frena y el Zócalo, y que estamos enfrente del Palacio Nacional, me lo dijo Suárez del Real, se equivoca usted, ¿eh? Nosotros no venimos por un sexenio, venimos por 70 años. Le digo, si Dios quiere. Y yo cuando salí dije, ay, en la torre, pues a lo mejor Dios no quiere, porque la gente también dice eso, ¿no? Ay, no, Dios no lo va a permitir, hermano, usted no se preocupe. Las promesas de... Y a ver Netflix, ¿verdad? No, usted no se preocupe, Dios no lo va a permitir, la Virgen tampoco. Cada uno de nosotros, a lo mejor, termino con esto, a lo mejor la batalla no se gana, la guerra, perdón, no se gana en las elecciones, pero la batalla personal por nosotros no debe de quedar, porque cada uno de nosotros debe de hacer todo lo que pudo para rescatar esta patria para Cristo. Esa es la verdadera patria y familia por la que estamos peleando. Pues bueno, gracias a Dios y gracias a todos ustedes por el tiempo. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Y viva Cristo Rey! No quiero yo que... ¿Bien? Sí. Perfecto, me dice el padre que sin preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda en relación con apoyar a una candidata de este perfil. Sí. ¿Qué va a pasar, qué vamos a hacer el día de mañana como católicos si en el hipotético caso, que yo sinceramente lo veo lejano, de que Xochitl gana, si es una política que está claramente a favor de la legalidad, bueno, del acompañamiento de los abortos, o sea, que si una mujer toma esa decisión, sea acompañada, o sea, que sea permitido. Y también es una política a favor de la ideología de género. Precisamente ella también ha estado en marchas, está en esta lucha de la ideología de género. ¿Qué va a pasar o qué vamos a hacer como católicos si nosotros la ponemos en esa posición donde todos estos aspectos van a estar ahorita ya aprobados y incentivados? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos a volcar contra ella cuando nosotros la pusimos ahí? Bueno, hemos tratado de explicarlo en la charla, o sea, sí, desafortunadamente ella, quiero hacer un paréntesis y decir, se ha manipulado mucho diciendo que ella es foro de Davos y diciendo que ella es trotskista. Mira, a mí me da esta pena, ¿no? Es que ella es trotskista, leninista, la gente ni sabe la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? O sea, y se ha manipulado mucho porque el chiste es que la gente no vote por ella. O sea, la finalidad de la campaña contra Gálvez ha sido que no voten por ella y se han metido
con argumentos de fe para manipular. No es todo lo que se dice, es más. Dentro de poco yo espero que Dios me conceda el hacer un documento público junto con ella, ¿no? O un video junto con ella para aclarar puntos. Lo voy a decir de una manera cruel. Ella ya no está en el PAN, pero ella era una panista progre, ¿sí? Pero tú puedes comparar a una panista progre con una amazona luciferina como Claudia Sheinbaum, de ninguna manera, ¿eh? O sea, no hay punto de comparación. Tú me preguntas, ¿qué vamos a hacer si le damos el poder? Bueno, pues seguimos combatiendo porque todavía hay tablero para pelear. Esa es la primera ganancia. O sea, la garantía que tenemos es que ella no es Foro de Sao Paulo y ella no es procomunista. Al contrario, ella es una empresaria. O sea, entonces, ha surtido mucho efecto la campaña contra Xóchitl Gálvez porque la finalidad es esta, que por razones de fe la gente se sienta, ¿no?, que está traicionando a Dios, al Evangelio, pero son mentiras. Es más, el cumplimiento de la doctrina de la Iglesia es buscar el mayor bien posible. Y nos guste o no, el mayor bien posible, pues es votar por la... Es que, a ver, no es Xóchitl Gálvez. El Frente Amplio por México, no sé si ya lo explicaron hoy aquí, son casi 200 organizaciones civiles. Y son 3 partidos con todo lo que significa, su estructura, sus operadores. O sea, realmente, en materia de política, realmente es una oposición importante, es la mitad del tablero. Entonces, tú legítimamente me dices con mucha gente, y si llega a la presidencia, vamos a seguir votando y nos vamos a seguir oponiendo, pero va a haber libertades para hacerlo. Si Sheinbaum gana, ya no va a haber libertades para poder hacerlo, porque ya lo anunciaron, van a cambiar la constitución en cuanto lleguen. Y ese cambio de constitución nos va a dejar sin garantías constitucionales, ¿sí? Y va a suprimir la administración de los derechos humanos para que el régimen las otorgue. Nos están sacando, vean los libros de texto, nos están sacando del concierto internacional, nos están sacando del mundo. Son libros al estilo cubano y Venezuela. Es más, sacaron la historia universal. ¿Por qué? Porque lo que importa es conocer de Lucio Cabañas, conocer de Ayotzinapa, exaltar a López Obrador, hablar del Che Guevara. Es puro marxismo, es neomarxismo cultural lo que viene en esos libros. Y esta es la respuesta que se le tiene que dar a cualquier persona. ¿Qué pasa si Xóchitl gana? Afortunadamente vamos a poder seguir peleando. Oye, pero voté por una abortista. Es que, a ver, entendamos, ella está en favor del acompañamiento, bien dijiste, de la despenalización del aborto, pero voy a decir algo durísimo. A ver, ¿eso ya está despenalizado, sí o no? Se las vendieron muy baratas los que les compraron esto de que voy a votar por un abortista, pues ya está despenalizado. Y además el Ejecutivo no tiene facultades para poder intervenir en eso. Eso es en el Congreso. López Obrador va por una mayoría absoluta en el Congreso. Nos estamos preocupando nada más por la presidencia. Ella va para el control de las 2 cámaras y ahí se agárrense. Porque si se quedan con las 2 cámaras, entonces sí salió peor que el presidente. Porque en el Congreso es donde se legislan todos estos temas. Entonces, han explotado el recurso del aborto. Es que es un abortista, sí, es que eso ya se despenalizó. ¿Y cómo se va a revertir? ¿Tú crees que a mí me gusta que 7 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia sean masones y estén en favor del aborto? Para nada me hace feliz, ¿eh? ¿Pero qué necesito? Tú y yo necesitamos que más católicos participen en política y que los que se dicen católicos se formen para que en su vida pública hagan valer las convicciones del pueblo mexicano. Porque les guste o no, ese 78% de católicos y ese 13% de hermanos separados somos más del 90% del pueblo cristiano en México, que no debería de estar en favor del aborto, incluyendo al ingeniero Gálvez, ¿sí? Exactamente igual. Pero yo prefiero el no dejarme manipular por las corrientes, entender que no estoy cometiendo un pecado, desnudar la manipulación mediática que hay, porque insisto, la finalidad es que no se vote por Xóchitl Gálvez bajo mentiras, bajo el argumento de que soy congruente, que estoy defendiendo la fe, de que cuando Xóchitl Gálvez ni siquiera puede revertir lo del aborto, acabar pronto. Ha sido verdaderamente una tomada de pelo, te lo digo como constitucionalista, ni siquiera ella tiene las facultades. ¿Y esto ha sido propagado por quién? ¿Por la iglesia? ¿Por las asociaciones? No. Desde la Fundación SLIM, por toda la gente que han contratado para propagar a Eduardo Verástegui. Desde ahí es donde han propagado esta gran mentira. La masonería nos enganchó con lo del aborto porque saben que por ahí nos pesca, y además pues organizaron estos circos de ponerle un reclinatorio a Eduardo donde la gente no lo toque, porque quien ha ido a sus
¿no? Donde la gente no lo toque para que tomarse fotos. Tomarse fotos con fans, este país no se va a arreglar. Hay que hablar seriamente desde el punto de vista político de lo que hoy la nación necesita. No me estoy olvidando de Dios, estoy exhortando a una congruencia en la fe. Además, termino con esto. Cuando se habla de una abortera, ¿es católica? Sí. ¿Es tu hermana en Cristo? Sí. Yo prefiero, como asesor, ofrecerme para estar cerca de Xochitl, para tratar de lograr un cambio en el próximo gobierno, en lugar de no apoyar a Xochitl y que yo tenga en el 2024 mis hijos estén viviendo en un país comunista. O sea, es una decisión personal. Pero yo decido llevar el evangelio, ¿sí? Tratar de acercarme y no creerme, no lo estoy diciendo por tu pregunta, pero hay mucha gente que se va a quedar como un fariseo inmaculado en la santidad y que no, pues yo voy a ser congruente, ajá, sí, con un desfile comunista en un país comunista, suprimidas las garantías, sin elecciones. ¿De qué te sirvió todo eso? Esto es para hacer ejercicio de libre albedrío de forma inteligente. No sé si me respondí. La prioridad, dice Martita, dice, la prioridad es quitar a Morena. Pero quitar a Morena, que nadie se confunda, no por razones políticas, sino por congruencia de fe. Es que precisamente por congruencia de fe, es que no se debe de votar por otra opción que no sea la que pueda vencer a Morena. Y más, en el caso de muchos de nosotros, cuando sabemos que la campaña de Eduardo pues está organizada por los mismos aliados de López Obrador, y vemos claramente que el discurso de Eduardo fue salir diciendo el PAN ha muerto, ¿no? Y exhibir a Xochitl Gálvez, pues sí, pues es lo mismo que he hecho en el 2018 y en el 21. Hay que quitarnos de romanticismos, que la gente se mete a internet para confirmar lo que estoy diciendo. O sea, qué triste es, porque a todos nos gustaría, y a las mujeres más, ¿verdad? O sea, un presidente guadalupano, guapo, o sea, qué cosa tan maravillosa. Pues sí, o sea, volvemos, es que nos jalan rápido, por eso votaron por Peña Nieto. Perdón, pero, o sea, ahí vamos otra vez, es que saben bien cómo manejar. La señorita Laura, por eso es tan popular en este país. ¿Alguna otra pregunta? Eduardo, si es un católico, como dice serlo, ¿no ve esta realidad en que no le conviene ponerse? ¿Ha sido manipulado? ¿O es idealista? Padre, la pregunta del padre es maravillosa. Yo pienso que es una combinación. Eduardo es un buen hombre, y la obra que él ha hecho cinematográfica va a trascender. Eduardo va a morir y las películas van a quedar haciéndole el bien a la iglesia. Yo pienso que lo que pasa es una combinación. Primero, no se dio cuenta que lo estaban utilizando. Llegó un punto en que Lalo se quedó rodeado de pura gente. No, padre, voy a tener que contestar. Se quedó rodeado de pura gente que son empleados de Patricio Slim, como los del Frente Nacional de la Familia, o sea, gente que viven todos los líderes. ¿Por qué avanzó el aborto y todas estas causas en México? Porque esas organizaciones de apariencia católica nomás dan a tole con el dedo. Retuitean, por favor, escríbele al diputado y todo. Y nosotros, cuando íbamos a organizarnos con los diputados para que se detuvieran en los congresos locales las iniciativas del aborto, adivinen quiénes eran los que nos estorbaban y los que apoyaban finalmente, los que hacían para que el aborto se despenalizara en los congresos locales. La misma gente de ellos. Entonces, son la combinación de dos factores. Pienso yo que por un lado, pues es lo que podemos caer todos, ¿no? La tentación del poder, de la fama y del dinero. Y por otro lado, que claramente no quiso escuchar cuando le advertíamos que Eduardo lo aprecio en lo personal, pero que lo iban a utilizar y lo están utilizando. Entonces yo creo que lo están utilizando de una manera, completo la respuesta, padre, que a nosotros nos preocupa profundamente. Porque cuando exhiben a una persona, la desnudan, le sacan su pasado, todo, él se ha presentado como candidato católico, ¿me explico? Incluso es promovido por puros sitios católicos. ¿Qué va a pasar si le destruyen completamente la imagen, exhibiendo cosas que no eran conocidas de la opinión pública? ¿Quién perdió? ¿Eduardo o la iglesia? Perdió la iglesia. Porque él está presentándose como el representante del catolicismo en México. No sé si me explico. Plan maestro de la masonería. O sea, lo están poniendo ahí, y cuando lo derrumben, nosotros, ahí sí, hay una línea y muchas cosas que yo no digo públicamente, pero ese es un riesgo grandísimo. Entonces, lo lamento mucho. Mi amigo Mauricio Clark, por eso decía en sus videos hace tiempo, oren por él. No era el único.
O sea, muchos decíamos, convocábamos a la oración, ¿por qué? Porque ya veíamos venir esto, entonces se combinaron las dos cosas. Pienso que Eduardo, y lo peor, la confirmación de todo esto es cuando veo quién lo está promoviendo. Hay unos que lo han hecho por interés económico, hermanos de la fe, pero cuando veo que lo están promoviendo gente del otro lado, ¿no? Es ahí donde yo digo, ya esto estuvo malísimo porque pues, agencias pagadas por ellos, no me explico cómo estarían promoviendo a un católico practicante. Entonces, esa es mi respuesta, Padre. ¿Alguna última pregunta? ¿No? Bueno, pues espero que haya sido utilidad para todos y que Dios los bendiga.